Nunca antes en la historia moderna se había visto una fuerza militar como la Waffen-SS. Nacida bajo la promesa de ser la élite del Tercer Reich, atrajo a miles de jóvenes con la idea de pertenecer a un cuerpo único, distinto al ejército regular. Su vida cotidiana estaba marcada por barracones austeros, horarios férreos y una disciplina que moldeaba hasta la forma de caminar. La sociedad alemana de la época construyó un aura alrededor de estos hombres. Circulaban frases populares como «un SS siempre cumple lo que promete» o «mejor un hombre de las SS que 10 soldados comunes». Entre las mujeres era común decir «si buscas seguridad, cásate con un SS». Como curiosidad, los soldados de las SS solían recibir prioridad en alimentos y transporte, lo que reforzaba la idea de ser intocables. El vertiginoso crecimiento de las SS en el transcurso de apenas una década estuvo estrechamente ligado a sus campañas de propaganda y a sus métodos de reclutamiento. La organización se presentaba como la cúspide política y militar del Tercer Reich, un cuerpo selecto al que solo unos pocos podían aspirar. Según dejaron escrito algunos de sus antiguos integrantes, la Waffen-SS se ofrecía como un camino excepcional hacia una movilidad social acelerada dentro de la llamada Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo que el nazismo proclamaba como ideal. Esta cultura particular se refleja en los testimonios de primera mano de voluntarios tanto alemanes como no alemanes. Los recuerdos de posguerra sobre el combate y la conducta de la Waffen-SS indican el precio que los hombres de las SS pagaron por su pertenencia a la organización. La Waffen-SS constituyó una subcultura propia dentro de la Alemania nazi. Se presentaba como una vía de ascenso social, un atractivo que cautivó a miles de jóvenes. Aquella promesa, aunque en muchos casos resultó ilusoria, influyó decisivamente en las vivencias de los hombres que ingresaron en sus filas y marcó su paso por la organización. Los hombres que ingresaron en la Waffen-SS aspiraban a formar parte de una fuerza fascista de élite, aunque las razones que los llevaron a hacerlo variaban de un individuo a otro. En el relato histórico, con frecuencia se redujo a la organización al estigma de los crímenes de guerra o al simple papel de matones al servicio del nazismo. Sin embargo, esa visión limitada no permitía comprender con matices la complejidad de la institución ni las motivaciones personales de quienes sirvieron en ella. Algunos veteranos, como Erwin Bartmann, combatieron en el Frente Oriental sin haber sido miembros del partido nazi. Se alistaron en la SS pese a no estar afiliados formalmente al partido, lo que demostraba que la atracción hacia sus filas no respondía siempre a una militancia política directa. Numerosos alemanes e incluso voluntarios extranjeros también se incorporaron. Algunos provenían de entornos de extrema derecha, pero no todos compartieron esa identidad ideológica. La SS se presentó como un sector exclusivo dentro de la sociedad alemana, capaz de atraer a hombres que no estaban inscritos en el partido nazi ni eran necesariamente ciudadanos alemanes. Voluntarios como Erwin Bartmann no buscaban incorporarse a otra rama militar, deseaban pertenecer a la SS. La propaganda desempeñó un papel central en este proceso, transmitiendo la idea de que unirse a sus filas significaba acceder a un estrato único, separado del resto de la población. Los testimonios de Bartmann y de otros voluntarios, combinados con el discurso oficial de la organización, mostraron que la atracción no residía únicamente en el fascismo, sino en la noción de formar parte de un grupo especial. La SS ofrecía un camino de movilidad social basado en la idea de pertenecer a una élite que otorgaba privilegios a sus miembros. Al integrarse en sus filas, estos hombres ascendían a lo que consideraban una hermandad selecta dentro del Tercer Reich. Aunque las SS crecieron de forma constante durante la década de 1930, resultaba llamativo que alguien eligiera alistarse en sus filas en lugar de hacerlo en una rama convencional de las Fuerzas Armadas alemanas como la Luftwaffe, el Heer o la Kriegsmarine. El entrenamiento dentro de la organización era notoriamente brutal y las experiencias de combate no lo eran menos. Las promesas de formación profesional y beneficios familiares que la SS difundía eran, en muchos casos, cuestionables. Sin embargo, las motivaciones que llevaron a muchos jóvenes a unirse a la Waffen-SS
combinadas con sus expectativas respecto a la sociedad nacionalsocialista, revelaban un panorama mucho más complejo. El ingreso en sus filas significaba, en cierta medida, un ascenso social, y esa idea se convirtió en uno de los principales argumentos con los que la Waffen-SS se promocionó entre toda una generación. Las Waffen-SS, creciendo y convirtiéndose en élite alemana. Durante el periodo de entreguerras, Alemania enfrentaba las duras consecuencias de haber perdido la Primera Guerra Mundial. La hiperinflación, la humillación impuesta por el Tratado de Versalles, su cláusula de culpabilidad bélica y las reparaciones exigidas por los aliados habían desestabilizado por completo a la sociedad alemana. En la década de 1930, muchos jóvenes se mostraban desilusionados con el rumbo del país, al que percibían dominado por el materialismo y la pasividad de la República de Weimar. Felix Steiner, oficial de las SS y comandante del Tercer Cuerpo Panzer de las SS, coincidía en esa apreciación. Según él, las condiciones de los años 30 afectaron profundamente a la juventud europea y, como resultado, contribuyeron a aumentar el reclutamiento en las filas de las SS. En uno de sus ensayos, Steiner afirmaba que el movimiento de voluntarios fue el resultado de factores psicológicos más profundos relacionados con la desesperación intelectual de la juventud europea. Aunque Steiner es una figura polémica entre los apologistas de las SS, algunos historiadores admitieron que esta afirmación en particular tenía cierta validez y merecía ser examinada con mayor detenimiento. Para muchos jóvenes alemanes existía la necesidad de encontrar una salida, algo más grande que una vida marcada por la culpa de la Gran Guerra o por la miseria de la Gran Depresión. El nacionalsocialismo y las organizaciones que surgieron de él, como las ES, se presentaron como una promesa de un nuevo comienzo, con perspectivas y recompensas ilimitadas. Las referencias al pasado caballeresco, a los vikingos y a las guardias imperiales prusianas ofrecieron a los jóvenes varones alemanes un motivo de orgullo histórico en el que apoyarse. Cuando las SS iniciaron su búsqueda de nuevos reclutas, resultó sencillo vender la imagen de que representaban la nueva Guardia Imperial de Alemania. La eficacia de este mensaje de reclutamiento estuvo vinculada a las ideas de Richard Walter Darré, que promovía la formación de una nueva aristocracia elitista para la mejora de los pueblos y culturas germánicas. De este modo, las SS se presentaban también como un vehículo de movilidad social, una vía a través de la cual un joven podía transformar su estatus y ascender en la jerarquía del Tercer Reich. Ingresar en una organización como las SS permitía a muchos jóvenes alemanes pasar de sentirse víctimas a convertirse en actores dentro de la cultura germánica y, en consecuencia, en protagonistas de un proyecto que aspiraba a influir en el mundo. Quienes entraban en sus filas accedían a un grupo considerado por la sociedad alemana como culturalmente selecto y poderoso, con la misión declarada de proteger la salud de los pueblos germánicos y nórdicos. La Waffen-SS, concebida como fuerza de élite, impuso un proceso de selección especialmente estricto. Los requisitos para ser aceptado eran rigurosos en aspectos como la estatura, la raza y la salud. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la altura mínima exigida era de 1,78 m, notablemente superior al promedio del hombre alemán en edad militar durante la década de 1930. El propio Heinrich Himmler llegó a declarar que hasta 1936 no aceptábamos en la Leibstandarte o en la Verfügungstruppe a ningún hombre que tuviera siquiera un diente empastado. Este tipo de exigencias físicas consolidó la imagen de las SS como una élite biológica y atlética. La organización resultaba especialmente atractiva para los jóvenes más fuertes y saludables, o para aquellos que admiraban a hombres altos y activos que practicaban boxeo, equitación, atletismo o diferentes deportes. La reputación de ser altos, robustos y racialmente puros fue solo una parte del conjunto de elementos que otorgaron a las SS un lugar singular dentro del régimen nazi. El hecho de que los miembros de las SS fueran, en promedio, más altos y físicamente más aptos que el resto de la población contribuyó a proyectar la imagen de que estaban por encima de otros grupos sociales. Su participación en grandes eventos deportivos y la atención mediática que generaban reforzaban esa percepción.
Un ejemplo claro fue su implicación en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, donde las SS no solo tuvieron un papel de seguridad en torno a los atletas, sino que también contaron con figuras destacadas. Hans Welke, miembro de un regimiento de la policía SS, batió el récord olímpico en lanzamiento de peso, lo que elevó aún más el prestigio de la organización. Welke, que llegó a ser capitán de policía, murió en el Frente Oriental en 1943. Durante aquellos Juegos, concebidos por el Tercer Reich como una exhibición del progreso alcanzado bajo el fascismo, las SS desempeñaron un papel visible dentro del espectáculo propagandístico. La combinación de los estrictos requisitos físicos de ingreso con la vinculación a eventos de gran impacto público consolidó la imagen de la SS como un cuerpo extremadamente selectivo. A primera vista podría parecer contradictorio con la idea de movilidad social, pero en realidad reforzaba su atractivo. Para los jóvenes alemanes que cumplían con las condiciones de estatura, aptitud atlética y ascendencia racial, la SS representaba una vía tangible de ascenso y prestigio, la posibilidad de integrarse en una organización que exaltaba la forma física y el deporte resultaba enormemente seductora. A pesar de las dificultades logísticas y de la competencia por captar nuevos reclutas, las SS continuaron expandiéndose de manera constante durante la década de 1930. El control que alcanzaron sobre la seguridad interna del Reich se consolidó gracias a un proceso que incluyó entrenamiento básico y la organización de pequeñas formaciones armadas. Sin embargo, aquello representó solo un primer paso en el camino hacia el reconocimiento de las SS como una fuerza de élite. En 1934 se creó la SS-Verfügungstruppe, conocida como SSVT, cuyo propósito era servir como el núcleo de lo que en el futuro sería una división completa de las SS. Estas tropas fueron, de hecho, las primeras unidades de combate propiamente dichas del partido nazi. En sus inicios contaban apenas con el personal suficiente para organizar 2 regimientos, designados con los nombres en clave Deutschland y Germania. Con el tiempo, y pese a sus dimensiones reducidas al principio, estas unidades se transformaron en la conocida Segunda División Panzer de las SS, apodada Das Reich. Su desarrollo generó tensiones con la Wehrmacht, que veía con recelo la consolidación de un ejército paralelo bajo control directo del régimen nacionalsocialista. El Estado Mayor alemán reconoció la existencia de un brazo armado de las SS con fines políticos, aunque temía que una militarización más profunda convirtiera a la organización en un competidor directo del ejército. Esa tensión se resolvió a finales de 1934 mediante un acuerdo entre las SS y el alto mando de la Wehrmacht. El pacto permitió a las SS iniciar la creación de escuelas militares y formaciones armadas, mientras que el ejército regular mantenía la potestad de establecer ciertas normas para su funcionamiento. La influencia de la Wehrmacht se justificaba en parte porque, en sus primeras etapas, muchos de los instructores de las academias de las SS procedían directamente del propio ejército alemán. Con la Waffen-SS consolidada como la nueva élite guerrera, debía existir una motivación clara para ingresar en sus filas. ¿Por qué alguien aceptaría los duros requisitos y los riesgos mortales del combate? No bastaba con la idea romántica de unirse solo por prestigio o por el deseo de vivir aventuras violentas. Como en cualquier grupo de élite, había recompensas concretas y beneficios materiales que hacían atractivo pertenecer a la organización. Las SS ofrecían una imagen que remitía a la tradición germánica de antiguos guerreros o aristócratas, presentándose como guardianes de la salud cultural del pueblo. Esa dimensión simbólica resultaba poderosa, pero no fue lo único. También existían ventajas tangibles, oportunidades de ascenso social, privilegios reservados a sus miembros y la posibilidad de mejorar el estatus dentro del Tercer Reich. La combinación entre prestigio psicológico y beneficios prácticos explicaba por qué la Waffen-SS pudo reclutar a tantos jóvenes y crecer hasta convertirse en una fuerza de enorme tamaño. Para muchos, unirse a sus filas no fue solo cuestión de ideología, sino una verdadera oportunidad de movilidad social. Los nazis no lograron crear una sociedad verdaderamente sin clases, pero en ciertos aspectos organizaciones como las SS difuminaron esas fronteras.
Heinrich Himmler sostenía que, hacia el exterior, las SS debían proyectarse como una élite, pero que dentro de la organización, la jerarquía social debía ser menos marcada. Aunque existían rangos militares, lo esencial era que todos eran, ante todo, miembros de las SS. Esta idea se reflejó en la práctica diaria. El veterano Erwin Bartmann recordaba que en la Leibstandarte, la primera división Panzer de las SS, los oficiales no eran tratados con el título de Herr, algo habitual en el resto del ejército alemán, como muestra de respeto. Durante una inspección, Bartmann se dirigió a un oficial únicamente por su rango, explicando después: «En la Leibstandarte nunca llamábamos a nadie de mayor rango Herr». Ese detalle mostraba cómo las SS buscaban diferenciarse del ejército tradicional y reforzar la noción de comunidad cerrada, en la que el vínculo principal no era la clase social, sino la pertenencia a la organización. Este aspecto resultaba significativo porque al eliminar el uso de títulos tradicionales, se mostraba una mayor paridad entre oficiales y soldados dentro de las SS. Bastaba con dirigirse a un superior por su rango, sin necesidad de añadir fórmulas de respeto propias del ejército alemán. Al final del día, todos eran considerados hombres de las SS y se les reconocía un cierto nivel de respeto mutuo. No se exigía riqueza para costear el equipo ni procedencia de un linaje prestigioso para acceder a la organización. Diversos historiadores han señalado que no era necesario provenir de familias de alto estatus o con grandes ingresos para iniciar una carrera en las SS. Esa difuminación de las líneas sociales reflejaba el esfuerzo de la organización por encajar en el ideal de la Volksgemeinschaft. En particular, se impulsaba la idea de una jerarquía basada en los logros. Ser miembro de las SS ya se consideraba un mérito, lo que otorgaba posibilidades de movilidad dentro de esa comunidad nacional, donde el reconocimiento dependía más de la pertenencia y el desempeño que del origen social. La seguridad laboral y las perspectivas de futuro fueron un factor importante a la hora de atraer voluntarios a las SS, tanto dentro de Alemania como en otros países. Aunque los largos periodos de servicio podían verse como una desventaja, también ofrecían la posibilidad de contar con años de empleo estable y con opciones de carrera una vez terminada la guerra. Para los voluntarios extranjeros existía además la esperanza de que, en sus países de origen, obtendrían algún grado de autonomía o un puesto favorable en un futuro bajo el dominio alemán. En lugares como Bélgica, algunos colaboradores vieron en la guerra contra la Unión Soviética la oportunidad de ganarse el respeto del Reich y asegurar un lugar de prestigio en la reorganización de Europa tras la victoria nacionalsocialista. Quienes se alistaron bajo esa expectativa fueron enviados al frente convencidos de que su servicio no solo les daría beneficios personales, sino que también podría significar ventajas políticas para sus propias naciones dentro del nuevo orden proyectado por el Tercer Reich. La lógica que llevó a algunos belgas a unirse a las SS también se aplicó en los Países Bajos. Durante la guerra, el racionamiento era parte de la vida diaria, pero los soldados de las SS y sus familias recibían prioridad en el acceso a suministros, lo que representaba una ventaja clara frente al resto de la población. A los voluntarios neerlandeses se les prometía además formación profesional y la posibilidad de conseguir empleos civiles al regresar a casa, tal como ocurría con sus homólogos belgas. En diarios personales de la época, algunos jóvenes relataban cómo conocidos que partían hacia Alemania para recibir instrucción en Múnich lo hacían convencidos de que, tras el servicio, tendrían la opción de ocupar puestos administrativos e incluso aspirar a trabajos de mayor rango después de estudios complementarios. Tanto en Bélgica como en los Países Bajos, la propaganda de las SS insistía en que el servicio sería recompensado, ofreciendo no solo prestigio y reconocimiento, sino también beneficios prácticos que aseguraban un futuro más prometedor para los voluntarios y sus familias. Más allá de las oportunidades laborales, la educación representó uno de los mayores atractivos que las SS podían ofrecer. En muchos países, el acceso a distintos niveles educativos dependía en gran medida de la clase social, marcando diferencias entre quienes podían asistir a escuelas privadas o academias exclusivas y quienes solo contaban con la instrucción básica. La Waffen-SS ofrecía una forma parcial de saltar esas barreras.
La organización fundó escuelas de cadetes para oficiales y creó instituciones ligadas a la idea nazi de educación, con el propósito de alimentar a la propia organización con nuevos cuadros de mando. Aunque se mantenían exigencias raciales y físicas estrictas, los requisitos académicos eran mucho más flexibles. Antes de 1938, cerca del 40% de los aspirantes a oficiales habían recibido únicamente educación elemental. Esto significaba que jóvenes sin estudios avanzados podían acceder a una formación militar considerada de élite, lo que reforzaba la percepción de la SS como una vía de movilidad social y de superación de las diferencias de clase. Aunque a primera vista pudiera parecer que las SS reducían la calidad de sus oficiales al aceptar candidatos con baja formación académica, en realidad se trataba de un mecanismo de movilidad social. Para quienes eran considerados racialmente aptos, la educación previa importaba poco. Lo fundamental era que el candidato pudiera ser moldeado según la formación que las SS definían como un enfoque integral para el desarrollo individual. De este modo, el hijo de un campesino podía aspirar a convertirse en parte de la nueva élite alemana siempre que demostrara ser ario, no tener vínculos comunistas y cumplir con las exigencias físicas. Una vez aceptado en una escuela de oficiales, el aspirante recibía instrucción en deportes, historia militar básica y tácticas de combate, además de actividades consideradas propias de una élite como la esgrima o la navegación. Otro atractivo de pertenecer a las SS fue el apoyo familiar. La organización ofrecía ayudas económicas a las familias numerosas consideradas arias y asistencia maternal. Aunque el nazismo estaba profundamente vinculado a la eugenesia, en este caso la SS aplicaba esa visión en forma de beneficios materiales que podían representar un incentivo significativo para sus miembros. Uno de los beneficios más cuestionables que podía ofrecer la Waffen-SS era la protección frente a detenciones. En algunos casos, la pertenencia a la organización funcionaba como una salvaguarda para el propio recluta y su familia. Hubo jóvenes que, pese a no sentir afinidad por el nazismo, terminaron ingresando en la SS para evitar consecuencias legales o represalias contra sus padres. En situaciones donde familiares expresaban críticas abiertas al régimen, la solución ofrecida por las autoridades locales era que algún miembro de la familia se alistara en la Waffen-SS. De este modo, la pertenencia a la organización se transformaba en una especie de garantía que protegía a los suyos de ser arrestados. Aunque quienes se vieron presionados a ingresar no siempre lo hicieron de manera voluntaria ni con entusiasmo, la SS utilizó esa forma de coerción para aumentar sus filas. El precio era alto: la entrada en una unidad de combate de élite, bajo condiciones extremas de disciplina y riesgo, pero con la promesa de salvaguardar a la familia frente a la persecución. Aunque la Waffen-SS ofrecía beneficios que podían resultar atractivos, también presentaba importantes desventajas que marcaban la vida de sus miembros. Los estrictos requisitos raciales eran una barrera desde el inicio, y las verdaderas dificultades comenzaban una vez que el recluta ingresaba en la organización y se enfrentaba al duro entrenamiento y a la realidad del combate. La movilidad social que la SS prometía estaba plagada de defectos. Los mismos elementos que parecían ventajas, como el prestigio de pertenecer a una élite o los programas de bienestar, estaban acompañados de exigencias y limitaciones que reducían su efectividad. Los voluntarios aceptaban este pacto con la esperanza de integrarse en una nueva aristocracia, lograr ascenso social o asegurar beneficios materiales tras la guerra, aunque las condiciones reales fueran mucho más duras. Uno de los principales problemas era la duración de los compromisos de servicio. Tras el acuerdo con la Wehrmacht, se establecieron términos estrictos. Los oficiales estaban obligados a servir hasta 20 años, los suboficiales 12 y los soldados rasos al menos 4. Aunque la idea de formar parte de una fuerza de élite ayudaba a atraer voluntarios, para muchos estos largos compromisos eran vistos como una de las grandes desventajas de la vida dentro de la Waffen-SS. Para la formación de sus oficiales, las SS establecieron academias especiales conocidas como Junkerschulen, localizadas en Bad Tölz y Braunschweig. El objetivo de estas escuelas era forjar un cuerpo de mando propio para la organización, en un contexto en el que la Waffen-SS no dejaba de crecer.
La vida en estos centros era extremadamente dura. Los cadetes afrontaban semanas de hasta 47 horas de clases, a lo que se sumaba la práctica obligatoria de esquí, natación, vela, esgrima, boxeo y diversas disciplinas de atletismo. Todo estaba orientado a eliminar a quienes no fueran considerados lo suficientemente fuertes o aptos para formar parte de la nueva élite que las SS pretendían encarnar en la sociedad alemana. La tasa de deserción o fracaso alcanzaba en torno al 40%, reflejo de la dureza y brutalidad del programa. Estas exigencias respondían a un propósito claro: consolidar la reputación de la Waffen-SS como una fuerza de élite, preparando a hombres capaces y resistentes que serían presentados como los herederos modernos de los caballeros teutónicos. El crecimiento del cuerpo de oficiales de las SS no dependió únicamente de las Junkerschulen. También se alimentó de instituciones como las Nápolas, escuelas secundarias del Reich destinadas a preparar a futuros cuadros de gobierno y de las Fuerzas Armadas. Aunque no fueron creadas específicamente para las SS, era natural que la organización se interesara por estos centros y terminara influyendo en ellos con la intención de atraer a sus cadetes hacia la Waffen-SS. La preparación en estas escuelas mostraba otra faceta de la movilidad social que ofrecía la organización, la promesa de acceso a la nueva élite. Sin embargo, la experiencia era sumamente dura. Exalumnos recordaban jornadas sombrías, frías y exigentes, donde se les obligaba a luchar contra perros, enfrentarse entre sí en combates de boxeo, soportar pruebas físicas extremas y participar en simulaciones destinadas a prepararlos para futuros escenarios de guerra. La queja o la debilidad no eran toleradas. Cualquier signo de fragilidad podía ser interpretado como cobardía. A través de instituciones como las Junkerschulen y las Nápolas, las SS cumplían con su promesa de ofrecer educación y formación. Aquellos hombres recibían, en efecto, una instrucción que combinaba disciplina militar, adoctrinamiento ideológico y resistencia física, diseñada para moldearlos en el ideal del nuevo miembro de la élite que el régimen proclamaba. Las condiciones en las academias y escuelas vinculadas a las SS mostraban que, a cambio de la educación y la formación recibidas, la vida era dura y siempre había un precio que pagar. Los testimonios sobre el adiestramiento de los soldados rasos de la Waffen-SS confirman que sus experiencias no diferían demasiado de las de los aspirantes a oficiales. Al igual que sus superiores en formación, los reclutas debían someterse a entrenamientos intensivos en boxeo, atletismo y otras disciplinas deportivas. El objetivo era reducir la distancia entre oficiales y tropa y al mismo tiempo elevar el nivel de exigencia por encima del estándar de la instrucción militar de la época. Sin embargo, para los soldados rasos, que recibían un programa de entrenamiento menos personalizado, los accidentes eran más frecuentes y muchas veces derivaban en lesiones. En recuerdos de excombatientes, los entrenamientos básicos de la SS eran descritos como especialmente peligrosos. En una de estas sesiones, un incidente quedó grabado en la memoria de un recluta. El momento en que, en medio de un ejercicio, un fuerte crujido resonó en la sala, señal de un accidente que marcaba la dureza de la preparación. Durante el entrenamiento de la Waffen-SS, no eran raros los accidentes, incluso en ejercicios rutinarios. En una ocasión, un joven recluta rubio de Kiel resultó herido en la rodilla debido a un fallo en el mantenimiento de la pistola reglamentaria alemana, que podía dispararse de forma accidental si no se limpiaba correctamente. En otro caso, poco después de una ceremonia de graduación, un soldado llamado Becker fue alcanzado por el disparo de un centinela en servicio. Aunque no murió, debió ser hospitalizado. Estos incidentes mostraban que el programa de instrucción para soldados rasos buscaba forjar hombres resistentes y otorgarles un estatus de élite, pero lo hacía a través de un camino plagado de riesgos. En realidad, la experiencia de los oficiales y la de la tropa no diferían en lo esencial. Ambas estaban marcadas por un alto nivel de dificultad y peligro, incluso antes de entrar en combate. La importancia de observar por separado estas experiencias de formación radica en comprender cómo tanto líderes como soldados de base atravesaban procesos igualmente duros. Esa preparación extrema fue el preludio de lo que vivirían juntos, oficiales y tropa, cuando llegara el momento de enfrentarse a la guerra en el frente.
Las dificultades para oficiales y soldados de tropa aumentaban cuando ambos se unían para formar unidades destinadas a los ejercicios de guerra. Estas maniobras resultaban especialmente peligrosas y en muchos casos mortales, lo que incrementaba el riesgo de pertenecer a la Waffen-SS. A medida que la guerra se acercaba, las SS obtuvieron permiso para utilizar terrenos del ejército en la realización de estos entrenamientos. Las prácticas de seguridad habituales eran ignoradas deliberadamente. Heinrich Himmler llegó a afirmar que los hombres de las SS debían acostumbrarse a situarse a tan solo 50 o 70 metros de la caída de su propia artillería. En comparación, la práctica militar estándar consideraba peligrosamente cerca cualquier impacto a menos de 600 metros de las tropas amigas. Himmler reconocía con frialdad que era lamentable que jóvenes alemanes de gran potencial murieran en accidentes de instrucción. Sin embargo, justificaba esta brutalidad con la idea de que el sufrimiento en el entrenamiento endurecería a los reclutas y aumentaría sus probabilidades de supervivencia en combate real. De este modo, la organización aceptaba pérdidas en tiempo de paz con la esperanza de obtener mayor eficacia y salvar más vidas en el frente. Las elevadas bajas sufridas por la Waffen-SS pusieron en duda la eficacia real de sus peligrosos métodos de entrenamiento. En el frente oriental, algunas de sus unidades llegaron a perder hasta 3/4 partes de sus hombres, lo que mostraba el altísimo coste humano de su participación en la guerra. Desde el inicio de los combates, las divisiones de la SS fueron enviadas a la vanguardia de los ataques alemanes. La tercera división SS, por ejemplo, participó en la ofensiva de 1940 contra Europa Occidental, conocida como Fall Gelb. Durante aquella campaña sufrió más de 1000 bajas, aunque al mismo tiempo demostró su capacidad de combate. Esa experiencia llevó al alto mando alemán a asignar a la Waffen-SS operaciones cada vez más difíciles y arriesgadas. En 1941, durante la invasión de la Unión Soviética, sus divisiones volvieron a ser enviadas a la punta de lanza, avanzando hacia Leningrado. Sin importar los beneficios prometidos, la gloria momentánea o la ideología que los impulsaba, los hombres de la Waffen-SS terminaron pagando un precio muy alto: soportar las condiciones más duras de la Segunda Guerra Mundial como parte de la supuesta nueva aristocracia del Tercer Reich. Los testimonios de veteranos son la principal fuente para comprender las condiciones extremas que la Waffen-SS enfrentó en combate. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con armas modernas y a corta distancia revelaban la brutalidad que explicaba las altísimas tasas de bajas. En numerosas ocasiones las compañías quedaban aisladas en medio del caos de la batalla, lo que aumentaba el riesgo de destrucción total. Los relatos coinciden en describir escenas de espanto. Desde los puestos de mando era habitual ver ambulancias repletas de heridos que yacían en la nieve, temblando de frío, apenas cubiertos y con la sangre endurecida por el hielo. Los hombres en primera línea recordaban campos cubiertos de cadáveres, cuerpos destrozados y la desesperanza de no poder hacer nada ante aquella masacre. Tanto los voluntarios extranjeros como los propios alemanes compartían esas experiencias sin distinción. Oficiales y soldados rasos de la misma división evocaban momentos de impotencia al ver morir a sus compañeros, recordando sus últimos gestos y palabras en medio de la devastación. La guerra en el frente oriental mostró a los hombres de la Waffen-SS no solo como combatientes de una fuerza de élite, sino también como víctimas de una maquinaria militar que los empujaba a un sacrificio constante. Los testimonios de veteranos alemanes y extranjeros de la Waffen-SS dejan en evidencia la brutalidad del combate que enfrentaron. El supuesto pacto entre la organización y sus voluntarios, beneficios a cambio de prestigio y estatus, se quebraba en el campo de batalla, donde las probabilidades reales eran aterradoras, hasta un 75% de riesgo de ser herido o muerto. Los hombres luchaban en condiciones salvajes, viendo caer a camaradas y oficiales en combates de una violencia extrema. Aunque las altas bajas son comunes en tropas de choque, en el caso de la Waffen-SS, la magnitud fue desproporcionada. Sus divisiones, consideradas de élite, eran enviadas a los escenarios más sangrientos y las pérdidas superaban cualquier expectativa razonable.
Para dimensionar la diferencia, la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense registró unas 11.500 bajas a lo largo de toda su campaña en Europa, incluyendo varios combates importantes y reemplazos a lo largo del tiempo. En contraste, la 12ª División Panzer de las SS inició la guerra con 10.000 reclutas y, en la batalla del Bolsón de Falaise, llegó a perder el 80% de sus efectivos de combate. En una sola operación, una división de las SS sufrió más de la mitad de las bajas que una división estadounidense acumuló en toda una campaña. Las altísimas bajas sufridas por la Waffen-SS reflejaban un profundo desprecio por la vida humana. Incluso en unidades de élite, acostumbradas a operar en los escenarios más difíciles, los porcentajes de pérdidas eran tan extremos que resultaban insoportables. Los informes oficiales y los recuerdos de veteranos no eran las únicas pruebas de aquella dureza. La propia población alemana percibía lo arriesgado que resultaba servir en la SS. El padre de un soldado temía que su hijo se alistara porque sabía que la primera división SS siempre era enviada a los combates más intensos. Con el paso de la guerra, las divisiones de la SS adquirieron un apodo que lo decía todo. Eran los bomberos de Hitler, llamados a intervenir allí donde la situación era más desesperada y las posibilidades de recuperación parecían mínimas. Esto demostraba que, aunque la SS ofrecía beneficios y prestigio a quienes se unían a sus filas, las probabilidades de disfrutarlos eran reducidas. Los reclutas se encontraban con exigencias físicas extremas, una instrucción brutal, misiones casi suicidas y, en muchos casos, promesas que nunca se cumplían. La gran contradicción residía en que el camino hacia esa supuesta movilidad social estaba marcado por riesgos desproporcionados y beneficios inciertos. Al final, la Waffen-SS se reveló como un proyecto profundamente defectuoso que ofrecía la ilusión de ascenso y estatus, pero que en la práctica terminó siendo un método violento, destructivo y vacío. Los beneficios familiares del programa Lebensborn no funcionaron como se había prometido. En 1939, apenas un 8% de las familias de miembros de las SS con entre 5 y 12 hijos recibieron apoyo económico. Aunque la iniciativa había sido creada para aumentar los matrimonios y los nacimientos, ese mismo año el 61% de los hombres de las SS seguía siendo soltero cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Estos datos, aunque reflejaban a toda la organización y no solo a la Waffen-SS, mostraban con claridad que el programa no estaba cumpliendo su propósito. Con el avance del conflicto, el Lebensborn se transformó en algo mucho más radical. Las medidas pasaron a incluir disposiciones que alentaban directamente la infidelidad como parte de una política eugenésica extrema. Más allá de su intención inicial, aquellos programas familiares no cumplieron su objetivo y en muchos casos derivaron en prácticas ajenas a su planteamiento original. Este fracaso, además de ser moralmente aberrante, representó una de las desventajas de servir en la Waffen-SS. A esto se sumaba otro problema: la pérdida del aura de élite. Una parte esencial del atractivo de la organización era su condición exclusiva, pero a medida que la Waffen-SS creció hasta acercarse al 1.000.000 de integrantes, mantener los estándares originales se volvió imposible. La expansión obligó a flexibilizar requisitos físicos, sociales e institucionales que antes se exigían con rigor. Aunque esto no desmerecía a quienes ingresaron bajo esas nuevas condiciones, lo cierto es que la imagen de una fuerza cultural, atlética e institucionalmente selecta se diluyó con el tiempo. La idea de que las SS debían ser los guardianes de la raza germánica y nórdica se volvió insostenible con la incorporación de hombres que no encajaban en esos parámetros. La llegada de voluntarios eslavos de Ucrania o de musulmanes procedentes de Bosnia contradecía por completo los requisitos raciales originales, obligando a la organización a modificar su doctrina. No todos los extranjeros llegaron por voluntad propia, pues hubo campañas de reclutamiento forzoso para llenar los huecos dejados por las enormes pérdidas en combate. Sin embargo, también existieron voluntarios que se unieron por razones diversas y cuyo caso merece análisis. La mezcla de alemanes étnicos con no alemanes no fue bien recibida dentro de una organización que había nacido con un marcado carácter racial,
lo que en los círculos nacionalsocialistas se interpretó como una clara dilución del ideal original. Al final de la guerra, las cifras lo evidenciaban. En 1945, más de la mitad de las divisiones de la Waffen-SS estaban compuestas mayoritariamente por extranjeros. De 38 divisiones, 19 ya no eran esencialmente alemanas. Para muchos dentro del régimen, esto representaba un fracaso absoluto de la idea de élite cultural y racial que debía sostener a las SS. La necesidad de reponer tropas había llevado a admitir en sus filas a hombres que, en un principio, eran considerados impuros según los criterios raciales nazis. Esa contradicción convirtió a la Waffen-SS en una organización que terminó traicionando su misión inicial y mostrando, en la práctica, la hipocresía de sus fundamentos ideológicos. La mezcla de nacionalidades dentro de la Waffen-SS no solo fue problemática para los sectores más obsesionados con la pureza racial, sino también para los propios voluntarios extranjeros que se unieron a la organización. Muchos de ellos recordaron tensiones y abusos derivados de la convivencia con tropas de distinto origen. Para algunos, como los belgas que se alistaron en 1941, el ingreso fue visto como una oportunidad para convertirse en camaradas y en iguales de los alemanes. Sin embargo, la realidad mostró otra cosa. Pese a combatir bajo la misma bandera, seguían siendo tratados como extranjeros. Los voluntarios flamencos denunciaron maltratos físicos y verbales por parte de instructores alemanes durante el entrenamiento. Los neerlandeses, a quienes se consideraba racialmente cercanos a los alemanes, tampoco escaparon a la discriminación. Aunque ocupaban una posición más favorable dentro de la jerarquía, eran vistos por muchos miembros de las SS como algo inferiores. En ambos casos, la organización no cumplió con las promesas de igualdad ni con el prestigio que se suponía recibirían al unirse. La contradicción era evidente. La SS proclamaba ser la guardiana de las razas germánicas y nórdicas, pero en la práctica integraba a hombres que no encajaban en esa definición y los sometía a un trato desigual. Para los voluntarios extranjeros, aquello significó aceptar un pacto desventajoso que los colocaba en la élite del Tercer Reich solo de forma nominal, mientras la realidad les recordaba constantemente que no eran considerados iguales. El maltrato que recibieron muchos de los voluntarios extranjeros tuvo su origen en una campaña deliberada de reclutamiento marcada por el engaño. En varios casos, el fracaso de la SS no se debió a la falta de recursos o a la improvisación, sino a una estrategia consciente para atraer hombres bajo promesas falsas con el único objetivo de ampliar sus filas rápidamente. Esta práctica de mentir o exagerar los beneficios suponía una grieta importante en la idea de movilidad social que la organización decía representar. Cuando la SS recurrió a la decepción para llenar sus divisiones, dejó de proyectarse como un camino hacia la élite y pasó a ser simplemente un ejército ávido de más cuerpos para la guerra. El engaño afectó especialmente a los voluntarios de fuera de Alemania. Algunos neerlandeses, por ejemplo, fueron convencidos de que recibirían formación política y acabarían trabajando como funcionarios civiles. La realidad fue muy distinta. Muchos de ellos fueron destinados a unidades de combate como la 34ª División SS Landstorm Nederland. Aquella distancia entre lo prometido y lo que realmente vivieron dejó claro que, en muchos casos, no se trataba de movilidad social ni de prestigio, sino de un reclutamiento basado en falsedades. El engaño en el reclutamiento no se limitó a los voluntarios neerlandeses. A los belgas se les aseguró que su servicio en la Waffen-SS estaría dirigido a combatir el comunismo y que serían enviados al frente oriental. Si bien muchas unidades de la SS sí lucharon contra la Unión Soviética, no pocos hombres fueron posteriormente trasladados a otros escenarios. En el caso belga, terminaron de regreso en su tierra, combatiendo en la ofensiva de las Ardenas. En teoría, que una unidad fuera redestinada a distintos frentes podía parecer normal en un ejército en guerra. Sin embargo, lo problemático fue que a estos voluntarios se les había presentado su alistamiento como una cruzada exclusivamente anticomunista. La realidad fue distinta. Además de combatir al Ejército Rojo, se enfrentaron a partisanos, franceses, británicos, estadounidenses, canadienses y otros enemigos occidentales contra los que no existía el mismo trasfondo ideológico.
Es difícil determinar hasta qué punto los voluntarios extranjeros estaban dispuestos a luchar contra potencias occidentales, pero lo que sí queda claro es que fueron reclutados con promesas incompletas o directamente engañosas. Desde la perspectiva de estos hombres, la SS ocultó información clave para asegurar su ingreso, lo que agudizó aún más la brecha entre lo prometido y lo vivido. Este tipo de prácticas no solo evidenciaba las contradicciones de la Waffen-SS, sino que también reforzaba la idea de que, como vía de movilidad social, la organización estaba profundamente viciada. Para los voluntarios extranjeros, aquella ilusión de prestigio y misión ideológica se convirtió en un trato desigual, marcado por el engaño desde el principio. La hipocresía de las SS respecto a sus criterios de ingreso no terminó en el aspecto racial. Al inicio, la organización se presentaba como la élite física de Alemania, integrada por hombres altos, fuertes y atléticos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas exigencias también se relajaron. Aquellos que necesitaban gafas, así como hombres que no cumplían con la estatura mínima establecida, comenzaron a ser admitidos. Este cambio fue comparable al diluir de las normas raciales. A gran escala, podía parecer un detalle menor dentro de la movilización general del Tercer Reich. No todos podían ser altos, corpulentos y físicamente sobresalientes. Sin embargo, para una organización que había hecho de la apariencia física uno de sus símbolos de prestigio, este relajamiento no era trivial. La reputación de las SS como fuerza de élite se vio afectada. Al igual que ocurrió con la pérdida de los estándares raciales, la flexibilización de las exigencias físicas mostraba que la organización ya no podía sostener su imagen original de exclusividad. Con cada concesión, la Waffen-SS se alejaba más de su ideal inicial y se acercaba a una fuerza común, debilitando el mito que había servido como base para su atractivo. Ahora hablemos de la diferencia entre los soldados de las SS y los de la Wehrmacht. La relación entre ambas fuerzas siempre fue difícil y marcada por tensiones constantes. De un lado estaban los incondicionales de las SS, nacionalsocialistas convencidos, leales a Hitler y a Himmler, en su mayoría procedentes de clases sociales más bajas. Del otro se encontraba la Wehrmacht, dirigida por generales de tradición monárquica o al menos conservadora, que mantenían una visión más crítica hacia Hitler y eran considerados poco fiables por la cúpula de las SS. Desde la perspectiva de la Wehrmacht, las SS representaban una amenaza latente. Desconfiaban de sus dirigentes, considerados por muchos como personajes poco agradables, y criticaban la ambición de la organización, siempre ansiosa por acumular más poder. El ejército regular no deseaba la existencia de otra fuerza armada paralela en Alemania. El recuerdo de la SA aún estaba presente. Aquella milicia había sido vista como un posible ejército rival y solo tras la purga de 1934 había quedado neutralizada. Pero poco después, el ascenso de las SS reavivó el mismo temor, la aparición de una segunda fuerza armada dentro del Estado. De esta forma, la Waffen-SS se consolidó como lo que la Reichswehr había temido desde el inicio, un ejército paralelo, al servicio del Partido Nacional Socialista y con aspiraciones de imponerse dentro del aparato militar alemán. Cuando la guerra comenzó, el comportamiento brutal de las SS contra la población civil indignó a muchos generales de la Wehrmacht. Johannes Blaskowitz, un cristiano devoto, protestó en repetidas ocasiones contra esas atrocidades, aunque sus denuncias apenas tuvieron efecto. Solo unos pocos comandantes permitieron a las SS actuar con total libertad en sus zonas, mientras que la mayoría limitaba su margen de maniobra tanto como podían. Algunos lo hacían por rechazo a sus métodos, otros simplemente porque no querían que otra organización interfiriera en sus áreas de mando. La situación era diferente con la Waffen-SS. En el frente, estas divisiones quedaban normalmente bajo la autoridad de un general de la Wehrmacht. Eran tratadas como unidades regulares y, en muchos casos, sus oficiales y soldados fueron altamente respetados por comandantes como Erich von Manstein, que valoraban su desempeño en combate hombro a hombro junto a las tropas del ejército regular. Era importante distinguir entre las distintas ramas de la organización. La SS, en su conjunto, era un cuerpo político dentro del partido nazi, y un dentista, por ejemplo,
podía llegar a ser un alto oficial sin haber pisado nunca un campo de batalla ni haber participado en crímenes. La Waffen-SS, en cambio, representaba el brazo armado de la Allgemeine SS, literalmente las SS generales o comunes. La mayoría de sus miembros eran soldados de combate, aunque las cifras mostraban que la implicación en crímenes de guerra era más elevada que en la Wehrmacht. Aparte de ellos, existían los Einsatzgruppen, creados directamente por Himmler y compuestos por policías, agentes de seguridad y miembros de las SS. Estas unidades móviles tenían como tarea oficial combatir insurgentes, pero en la práctica se dedicaron al asesinato sistemático de civiles en Polonia, Rusia y otras regiones ocupadas, convirtiéndose en uno de los instrumentos más letales del aparato represivo nazi. Un miembro común de las SS podía ser casi cualquier cosa, desde dentista hasta juez o profesor. Muchos de ellos nunca pisaban el frente y podían incluso servir dentro de la Wehrmacht o no participar directamente en la guerra. La Waffen-SS, en cambio, era distinta. Quienes se enrolaban en sus filas se integraban en unidades de combate que funcionaban como las del ejército regular, aunque con un riesgo mucho mayor. Eran enviados a enfrentamientos extremadamente peligrosos y, en muchos casos, también a situaciones que los vinculaban con crímenes de guerra. Los oficiales y soldados de la Wehrmacht criticaban con frecuencia a la SS por su tendencia a recurrir a asaltos audaces y, en muchos casos, temerarios, que terminaban en pérdidas excesivas. Mientras que el ejército regular ponía el énfasis en la planificación cuidadosa y la acción coordinada, la Waffen-SS prefería ataques frontales y directos, aunque el costo en bajas fuese muy elevado. Uno de los generales alemanes, más tarde capturado por los británicos y grabado en secreto durante su cautiverio, recordó un enfrentamiento en pleno invierno en el frente oriental. Tras una ruptura de las líneas soviéticas cerca de su sector, dio la orden de organizar una defensa improvisada. En esa línea se encontraba una compañía de la Waffen-SS con unos 175 hombres, apoyados únicamente por ametralladoras y algunos morteros. El general relató que su comandante, un oficial llamado Halpumferon Bendon, mostró un valor excepcional, dirigió la reorganización de sus hombres con rapidez y encabezó personalmente la defensa, resistiendo el avance soviético a pesar de la inferioridad numérica y de medios. Desde el frente, los informes narraban episodios donde la Waffen-SS avanzaba con disciplina impecable, pero a un costo devastador. En una ofensiva, lograron recuperar un pueblo, aunque la victoria resultó casi simbólica. De 9 oficiales, 7 murieron o quedaron heridos, y casi la mitad de la tropa fue aniquilada. Al final de aquella semana, apenas 25 hombres quedaban en pie. Para muchos oficiales de la Wehrmacht, aquel tipo de valentía resultaba un derroche inútil, un ejemplo trágico de cómo la agresividad eclipsaba el sentido operativo. Las percepciones sobre la Waffen-SS variaban según las unidades. Divisiones núcleo como la Leibstandarte, la Adolf Hitler, la Das Reich o la Wiking alcanzaron fama por su resistencia y capacidad de combate. En cambio, las unidades extranjeras solían carecer de disciplina y efectividad, ofreciendo resultados desiguales en el campo de batalla. En el frente oriental, la ideología compartida contra el enemigo soviético a veces lograba unir a la Wehrmacht y a las SS. Sin embargo, en el frente occidental, tras el desembarco de Normandía, muchos oficiales del ejército regular desaprobaron los métodos despiadados de la Waffen-SS. Con el tiempo, y ante el empeoramiento de la guerra, las diferencias tácticas comenzaron a reducirse por pura necesidad. Aún así, la verdadera fractura no era solo militar, sino también cultural e ideológica. El resentimiento por la distribución de recursos fue constante. Soldados de la Wehrmacht se quejaban de que las unidades de las SS recibían prioridad en armamento, reemplazos y suministros. Los nuevos tanques Panther y Tiger llegaban primero a las divisiones de élite de la SS, mientras que las formaciones del ejército seguían luchando con modelos obsoletos como el Panzer III. Incluso en la logística se mantenía la separación. La Waffen-SS contaba con su propio sistema de abastecimiento, lo que la hacía más autosuficiente en momentos críticos. La desigualdad se hizo aún más evidente en los últimos años del conflicto, cuando la economía de guerra alemana se desplomó.
La raíz de estas divisiones iba más allá de lo material. La Wehrmacht, aunque contaba con simpatizantes del nazismo, era una institución previa a Hitler y conservaba gran parte de su identidad militar tradicional. El mérito, la disciplina y la experiencia en combate tenían más peso que la lealtad al partido. En cambio, la Waffen-SS había nacido del pensamiento nacionalsocialista y estaba concebida como un cuerpo ideológico además de militar. Cada recluta debía ser miembro del partido nazi y la instrucción política formaba parte central de su adiestramiento. Para Himmler, la Waffen-SS no solo era una fuerza de combate, era la guardiana de una misión racial e ideológica. Esa diferencia fundamental la separaba para siempre del ejército regular alemán. La tensión entre la Wehrmacht y la Waffen-SS estuvo definida por un abismo ideológico difícil de salvar. Los mandos del ejército tradicional consideraban que el fanatismo político de las SS era un obstáculo para la conducción militar profesional que debía basarse en la disciplina estratégica, la planificación y el orden en el campo de batalla. Para los hombres de Himmler, en cambio, lo único que contaba era la fidelidad absoluta a Hitler y al credo nacionalsocialista. Un oficial del ejército confesó en privado que, mientras la SS combatía por el Führer y su ideología, la Wehrmacht lo hacía por Alemania misma. Esa diferencia de visión, aunque no compartida por todos, revelaba el trasfondo cultural que dividía a ambas instituciones. Los soldados del ejército regular se percibían a sí mismos como guardianes de su nación, independientemente del régimen que gobernara. Los miembros de la Waffen-SS, en cambio, se concebían como la vanguardia de un proyecto europeo bajo los dogmas nazis. En sus centros de adiestramiento, la instrucción política ocupaba un papel central, presentando la guerra como una cruzada por el futuro del continente. Cada triunfo militar era interpretado no solo como una victoria alemana, sino como un paso hacia una misión ideológica de alcance mayor. Por ello, sus operaciones solían ir más allá de la lógica militar, derivando en una violencia más extrema y motivada por el fanatismo. Cuando la situación bélica se deterioró, las diferencias se agudizaron. Mientras los oficiales de la Wehrmacht optaban por la pragmática aceptación de que la derrota estaba próxima, la Waffen-SS se aferraba a una resistencia ciega, manteniéndose fiel a Hitler incluso después de su muerte. El ejemplo más notorio fue la batalla del castillo Itter, en mayo de 1945, cuando tropas de la Wehrmacht, bajo el mando del mayor Joseph Gangl, combatieron junto a los estadounidenses para proteger a prisioneros franceses de un ataque de la Waffen-SS, que todavía intentaba cumplir las órdenes finales del régimen caído. No obstante, en el frente ambos bandos debieron colaborar. Desde el inicio de la invasión a la Unión Soviética en 1941, las divisiones de la Waffen-SS fueron integradas bajo la estructura del ejército. En batallas cruciales como Kursk en 1943, la cooperación forzada dio lugar a un respeto ganado en combate. Oficiales que en un inicio despreciaban a la SS acabaron reconociendo su agresividad y capacidad de resistencia. Sin embargo, el recelo nunca desapareció. Las unidades de la SS, guiadas por órdenes rígidas de Hitler, solían rechazar las tácticas de defensa flexible, prolongando la resistencia más allá de lo sensato y poniendo en riesgo a sus aliados del ejército regular. A esto se sumaban las diferencias en el trato hacia prisioneros y población civil, lo que ensanchaba todavía más la brecha entre ambas fuerzas. ¿Cómo era la vida de estos hombres tras la caída de Hitler? Tras el final de la guerra, los veteranos de la Waffen-SS quedaron marcados por un fuerte estigma, mucho más acusado que el que sufrieron otros combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Durante las décadas posteriores, especialmente a partir de los años 70, la percepción pública se volvió cada vez más negativa. La atención de la televisión, los políticos y la opinión pública se centró en los crímenes del Holocausto y la imagen de la Waffen-SS pasó de la de simples soldados a la de cómplices directos de los horrores del régimen nazi. En Alemania, la actitud inicial hacia ellos había sido relativamente comprensiva, en parte porque gran parte de la población había combatido en las filas del nazismo. Sin embargo, a medida que se difundieron las pruebas de los crímenes de guerra en los años 70 y 80, los veteranos de la SS fueron objeto de rechazo social y casi total marginación.
En Noruega, en cambio, desde el principio fueron tachados de traidores nacionales, sin posibilidad alguna de recibir reconocimiento público. Tras la caída del muro de Berlín, el panorama se diversificó. En países bálticos como Estonia, algunos veteranos fueron presentados como héroes que habían luchado por la independencia y contra el bolchevismo, una visión que provocó indignación en Europa Occidental y en Rusia. Los veteranos de la Waffen-SS mantuvieron un fuerte sentido de comunidad tras la guerra. En Alemania, apenas unos años después de 1945, comenzaron a organizarse en asociaciones locales que, en 1959, desembocaron en la creación de una organización nacional, la Asociación de Ayuda Mutua de Antiguos Miembros de la Waffen-SS, conocida como HIAG. Esta estructura se complementaba con pequeños grupos formados por hombres que habían servido en las mismas unidades, llamados Truppenkameradschaften. Durante las décadas de 1950 y 1960, la HIAG alcanzó cierta relevancia política en Alemania Occidental. Con alrededor de 20.000 miembros, mantenía vínculos con excombatientes en países como Bélgica, Holanda, Francia y Escandinavia, gracias a su propia publicación Der Freiwillige. El objetivo principal de la organización era presentar a la Waffen-SS como un cuerpo de combate separado y limpio respecto a los crímenes del régimen, una estrategia que buscaba asegurar beneficios para los veteranos e incluso facilitar su integración en el nuevo ejército alemán, la Bundeswehr. En esos primeros años, los encuentros masivos de la HIAG se legitimaban bajo la causa de localizar camaradas desaparecidos, llegando a contar con la presencia de políticos locales y del propio Cruz Roja alemana. El escenario comenzó a cambiar durante la década de 1960, cuando la sociedad alemana y europea se distanció cada vez más de la ideología nazi y de los crímenes de guerra asociados a ella. La HIAG, dividida en facciones internas, perdió influencia política y fue desacreditada como un grupo irrelevante e irredimible. La creciente difusión pública de las atrocidades cometidas por las SS debilitó todavía más su legitimidad, hasta que finalmente la organización federal se disolvió en 1992. Algunos capítulos locales sobrevivieron, así como asociaciones más pequeñas de antiguos camaradas de unidad, las llamadas Truppenkameradschaften. Sin embargo, con el paso de las décadas, las agrupaciones de veteranos de la Waffen-SS se convirtieron en un tema tabú. En los años 90, el aumento de la atención hacia los movimientos neonazis terminó por asociar a estos veteranos con una repugnante resurgencia ideológica. Incluso quienes habían intentado distanciarse del nazismo fueron señalados y ridiculizados en público. En la actualidad, ningún país de Europa Occidental permite demostraciones públicas de veteranos de la Waffen-SS ni su participación en ceremonias oficiales de la Segunda Guerra Mundial. Con el inevitable envejecimiento de los antiguos combatientes, algunas asociaciones intentaron sobrevivir buscando nuevos miembros entre las generaciones más jóvenes, especialmente en los movimientos de extrema derecha de los años 80 y 90. De este modo, la herencia de la Waffen-SS encontró eco en sectores marginales que pretendieron mantener viva su memoria. Con el paso de los años, muchos de los Truppenkameradschaften de la Waffen-SS incorporaron a miembros más jóvenes, algunos de ellos incluso en puestos de liderazgo. Entre estos nuevos integrantes había familiares de veteranos o personas interesadas en las historias de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, pero también se encontraban simpatizantes de ideologías neonazis. Esta mezcla, aunque aportaba sangre nueva a las asociaciones, provocó que el rechazo público hacia ellas aumentara todavía más. Pese a la disolución oficial de la HIAG, su publicación Der Freiwillige logró sobrevivir gracias al trabajo conjunto de jóvenes miembros y de una editorial vinculada al movimiento neonazi. Su objetivo declarado era unir a las viejas y nuevas generaciones bajo una causa común. Una ambición similar movía a Ein Fähnlein, una revista ilustrada que exaltaba a los veteranos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, en especial a los de la Waffen-SS, y que proclamaba como lema la dedicación al deber y la tradición entre jóvenes y viejos voluntarios. Revistas, boletines y, más tarde, páginas web mantuvieron vivas a las asociaciones de veteranos de la Waffen-SS.
Estos medios informaban sobre nuevas publicaciones, encuentros y apoyos políticos, mientras difundían fotografías, celebraban a sus antiguos héroes y reescribían episodios de la historia. Su objetivo era dar continuidad a los movimientos de veteranos, tanto a nivel nacional como europeo, alimentando una memoria colectiva que chocaba con la visión predominante en la sociedad. En sus páginas se repetían una y otra vez relatos de batallones y combates, siempre con la intención de contrarrestar las críticas aparecidas en la prensa convencional. También se incluían denuncias airadas de profanaciones en tumbas de las SS y del nazismo, interpretadas como signos de marginación permanente. El tono se volvía más combativo al reproducir los escasos discursos favorables a las SS o al describir marchas de grupos de extrema derecha que, como ellos, intentaban cuestionar la narrativa dominante de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, estos boletines cumplían una función comunitaria. Daban espacio a las noticias internas, publicaban obituarios, felicitaban cumpleaños y relataban con detalle sus festivales de conmemoración. Los veteranos de la Waffen-SS y sus simpatizantes no aceptaron la marginación de manera pasiva. Su principal argumento retórico fue siempre la victimización. Afirmaban haber sido demonizados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quienes, según ellos, reescribieron la historia en su propio beneficio. Bajo esta premisa, uno de sus objetivos centrales fue la corrección de la versión dominante del pasado. Sus publicaciones mostraban una insistencia casi obsesiva en los llamados hechos históricos. Para empezar, proclamaban que representaban únicamente a la Waffen-SS y no a toda la SS, asegurando que aquella había tenido poco o nada que ver con crímenes de guerra. También sostenían que esos crímenes habían sido exagerados, pese a que estas afirmaciones eran falsas y ampliamente refutadas. Además, reclamaban el mismo reconocimiento que otros veteranos de la contienda, presentándose como un cuerpo idealista de voluntarios y, en sus palabras, el primer grupo guerrero paneuropeo movilizado contra el bolchevismo. Algunos incluso llegaron a interpretar la caída del muro de Berlín como la confirmación simbólica de una victoria póstuma. El veterano de las SS, Henri Fenet, antiguo miembro de la 33ª División de Granaderos Waffen-SS Charlemagne, expresó en un discurso publicado en 1998 que las SS habían luchado por Europa, por una comunidad europea y contra el bolchevismo. Afirmaba que, tras medio siglo, la historia había justificado aquella misión, asegurando que habían abierto el camino hacia la independencia y la autosuficiencia que, según él, los europeos recorrían en el presente. Este relato de presentarse al mismo tiempo como víctimas incomprendidas y héroes de la historia se convirtió en un eje central de las asociaciones de veteranos de la Waffen-SS. Sus publicaciones y oradores defendían una versión alternativa de los hechos, una historia heroica de Europa contra el bolchevismo. Esto tuvo consecuencias directas en sus prácticas de memoria, pues los veteranos no solo escribían o hablaban, también conmemoraban, se reunían y recordaban públicamente. Las publicaciones internas dedicaban amplio espacio a los rituales conmemorativos. Los actos de los veteranos de la Waffen-SS seguían un esquema reconocible en muchas asociaciones de excombatientes de Occidente. Una asamblea solemne en un lugar cargado de simbolismo, el ondear de banderas, inscripciones, a veces incluso uniformes, todo ello ante la mirada de un público atento. El programa de los eventos era previsible: formaciones o desfiles, música, discursos de autoridades militares y civiles, poemas o canciones interpretados por miembros más jóvenes y, finalmente, cánticos colectivos de himnos cuidadosamente enumerados. Según los reportes, el ambiente se describía como solemne, acompañado en ocasiones de lágrimas contenidas. Los relatos cerraban destacando el orden militar con el que se había desarrollado la ceremonia, su significado conmovedor y a menudo el paso a momentos de camaradería alrededor de la comida y la bebida. Las ceremonias de los veteranos de la Waffen-SS seguían, en apariencia, el mismo patrón que las de cualquier otra asociación de excombatientes. Sin embargo, había diferencias notables. A menudo carecían de autoridades civiles o militares presentes y en muchos casos tampoco contaban con público externo. En ocasiones se veían obligados a reunirse en locales privados y discretos, alquilados para la ocasión, donde las ceremonias podían ser interrumpidas por la policía o por manifestantes hostiles.
La exhibición de símbolos más reconocibles de las SS era cuidadosamente evitada, aunque esto se compensaba con la inclusión obligatoria del antiguo Treuelied, cuya letra evocaba, de forma velada, el famoso lema de la organización: «Nuestra honra se llama fidelidad». A pesar de estas limitaciones, la estructura básica de los actos se mantenía, imitando a las asociaciones de veteranos convencionales. El tono, sin embargo, resultaba diferente. Los organizadores y participantes adoptaban una voz que mezclaba reproche y victimismo, presentándose como justos incomprendidos. Aislados, sin acceso real a espacios públicos o monumentos, se veían obligados a recordar a sus camaradas como simples grupos de turistas en lugares históricos, en espacios privados apartados, o compartiendo escenario con colectivos aún más marginados, como los grupos neonazis. El resultado era que sus conmemoraciones perdían solemnidad y legitimidad. Celebrar supuestos sacrificios heroicos en sitios ocultos, bajo presión o rechazo abierto, contrastaba con el reconocimiento público que recibían otros veteranos de la guerra. En la Europa occidental contemporánea, la Waffen-SS carecía ya de toda presencia oficial en las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial, lo que generaba tensiones internas y la pregunta inevitable: ¿cómo podía sobrevivir una identidad colectiva bajo tal nivel de desprecio social y político?